Que el Señor te bendiga, hermanos. Hoy estamos ya en nuestro quinto y último día de la tercera semana de ayuno y oración, en la cual Dios me dio la bendición de poder compartir con ustedes estos 5 días de enseñanzas. Si tú no has visto los 5 prédicas, puedes ir a nuestro canal de YouTube y ahí están las prédicas. Esta semana se trató sobre venciendo a los enemigos de la fe. El día número 1 vimos el enemigo número 1, que se llama la duda. El día número 2 vimos el temor. El día número 3 vimos la falta de perdón. El día número 4 vimos los pecados no confesados. Y hoy, en nuestro quinto día, vamos a ver el tema la incredulidad. Es nuestro último día, nuestro último tema de esta tercera semana. Gracias a Dios porque nos dio el privilegio de poder compartir con ustedes. Vamos a orar. Te invito a orar antes de entrar en materia de la palabra del Señor. Ora conmigo unos segundos. Padre Celestial, que estás en gloria, te doy gracias porque llegamos a este último día, Señor, con la bendición tuya, porque hemos podido, Señor, predicar estos 5 días a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, Señor. Muchas gracias porque nos has permitido, Señor, compartir con mis hermanos una palabra de bendición y poder ellos también, Señor, ser benditos a través de lo que tú nos has enseñado, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que las peticiones por las cuales hemos orado, Señor, tú las vas a responder, Señor. Gracias por los milagros que han ocurrido, Señor. También, Señor, te doy muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de no parar, Señor, en relación a poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús pongo este tiempo para que lo podamos dedicar, que podamos ver este video desde inicio a final, Señor, para que podamos aprender sobre este último enemigo de la fe, que es la incredulidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Entremos en materia entonces de la palabra del Señor. Vamos a ver la credulidad hoy en nuestro último día y vamos a ir a la cita clave de esta enseñanza, que está en Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. Quiero que me acompañen y le leo lo que dice Marcos capítulo 6, versos 5 al 6. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad, hermanos, es el pecado que sirve como puerta hacia el reino de las tinieblas. El pecado de incredulidad es un pecado muy fuerte en la vida de las personas que el diablo quiere introducir constantemente. Los 4 anteriores que ya hemos visto, la duda, el temor, la falta de perdón, los pecados no confesados y hoy la incredulidad, todos estos 5 enemigos de la fe, lo que hacen es estorbarte para que tú no alcances las bendiciones que el Señor te ha prometido. Ese es el objetivo número 1, el objetivo principal de Satanás al poder llenar tu vida con estos 5 enemigos de la fe, es que tú en verdad no recibas las bendiciones que Dios te ha preparado de antemano, desde antes de que tú nacieras, te enseña la palabra del Señor. Entonces, ahora, la incredulidad es la puerta de entrada hacia el terreno o hacia la tierra de las tinieblas. La incredulidad es la puerta es la puerta que Satanás utiliza para poder entrar al mundo de las tinieblas, porque la incredulidad lo que hace es quitarnos a nosotros en lo que creemos, y el diablo va a intentar la manera de que tú dejes de creerle a Dios. Hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. La gente hoy en día está viendo esta pandemia y está creyendo en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero cuando Dios les manda a hacer algo, cuando Dios demanda santidad, cuando Dios demanda obediencia, es ahí donde ya no le creen a Dios. Y el problema es que tenemos mucha incredulidad porque no le estamos creyendo a Dios. Sí creemos en Dios, pero no le estamos creyendo a Dios. Y ese es el problema más grande, porque lo que Satanás desea y quiere es apartarte de lo que tú crees en Dios. ¿Hace cuánto tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Hace cuánto tú te habías llamado cristiano? Todo ese tiempo has aprendido de la palabra a través de una predicación en tu iglesia, a través de una enseñanza, a través de un discipulado, no sé qué te han enseñado, pero toda esa creencia que tú tienes en tu mente, Satanás la quiere derribar de una u otra manera. Y vamos a ver diferentes cosas dentro de esta enseñanza hoy, para que tú aprendas acerca de lo que es la incredulidad y al final de cuentas cómo podemos contrarrestar que nosotros dejemos por un lado la incredulidad y aprendamos a creerle más a Dios. Ahora, la incredulidad, hermanos, es algo que nosotros debemos de atacarlo día con día.
La incredulidad, mire, viene haciendo lo mismo cuando lo que pasa igual que la luz y la oscuridad. Cuando la luz se va, ¿qué es lo que viene? Viene la oscuridad. Cuando está de día y hay luz, se mira bonito y todo, pero cuando cae la noche, todo se nubla. Y hay lugares, hay casas, lugares donde no se encuentra la luz eléctrica. Entonces hay que pasar la noche en completa oscuridad. Y vivir en completa oscuridad da miedo. Y eso es lo mismo con lo que pasa con la incredulidad y la fe. Cuando la fe se aleja de nosotros, cuando nosotros nos apartamos de la fe, cuando nosotros hacemos que nuestra fe se debilite, lo que viene a tomar fuerza en nosotros es la incredulidad. Entonces nosotros tenemos que tener muy bien abiertos nuestros ojos al poder ver de que nuestra vida necesita que nuestra fe se vaya aumentando día a día. Tu fe necesitamos irla incrementando todos los días para que crezca dentro de ti la creencia en Dios o el creerle a Dios. Es necesario que tú y yo crezcamos en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Por eso que cuando la fe se va limitando a nosotros, la incredulidad va entrando y va entrando. Por eso es que muchas veces pensamos nosotros, no, es que Dios ya no me quiere, o Dios a mí ya no me oye, o tal vez Dios a mí ya me dejó de atender, ya Dios no me está poniendo atención. Pero ¿por qué pasan todos esos pensamientos a nuestra mente? Es porque nos hemos debilitado nuestra fe y la incredulidad se ha incrementado en nuestras vidas. Y ahí es donde hay que tener mucha alerta nosotros con respecto a la incredulidad. Mire esto que tengo aquí. Dice, el no creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. El fundamento número uno, o sea, para vivir una vida de pecado, el fundamento, la columna vertebral o la columna que sostiene los pecados de nuestras vidas se llama la incredulidad. Vaya conmigo ahí a Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Tito, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuidado con esto. Dice acá que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. O sea, la persona que vive en impurezas y vive en pecado es porque es una persona incrédula. Por eso es que muchas veces el pecado se incrementa en nuestras vidas porque tenemos incredulidad en nuestras vidas. Y lo que hace la incredulidad es que nos cimienta nuestra vida de pecado. Fortalece nuestra vida de pecado. Y si yo vivo en pecado, no voy a agradar a Dios. Dice acá el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Yo decía en estos días anteriores que estábamos hablando de los enemigos de la fe. Les decía, no es posible y no es coherente decir amar a Dios y hacer cosas contrarias. Cuando hablábamos de la falta de perdón, yo no puedo decir yo amo a Dios y odiar a mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios me amó que debemos de amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo decir, sí, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te busco, yo hago esto para ti, Señor. Pero con nuestros hechos nosotros actuamos de diferente manera. Damos a conocer algo contrario a lo que estamos diciendo. Es necesario de que yo, en verdad, cuando yo diga algo, en verdad yo haga algo que sea coherente a lo que estoy diciendo. Acá dice, profesan conocer a Dios, hablan que conocen a Dios. Sí, es que yo conozco a Dios, Dios es mi Padre, Él me ha salvado. Pero dice, con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire lo que dice aquí, reprobados en cuanto a toda buena obra, porque hay gente de que está haciendo buenas obras, pero no está en verdad creyéndole a Dios. Hay gente que vive en verdad haciendo buenas obras, ayuda al necesitado, pero muchas veces eso no corresponde en verdad el conocimiento hacia Dios. Entonces la incredulidad es el fundamento principal de la vida del pecado. Cuando yo tengo una vida de pecado es porque primero yo empecé a dejar de creer en Dios. Ahora vamos a ver unas cosas bien importantes. Lo que nos hace vulnerables a la incredulidad. ¿Qué cosas nos hacen vulnerables nosotros a la incredulidad? Vamos a ver la número 1.
O vamos a enfocarnos en la cita clave de Marcos capítulo 6, versos 5 y 6. El Señor había cumplido muchas profecías. En Jesús se cumplieron muchas profecías y los judíos en ese entonces estaban viendo los milagros y las maravillas que estaban sucediendo a través de Jesús. Acá en Marcos capítulo 6, 5 y 6 habla de que Jesús hizo muy pocos milagros por la incredulidad de las personas. Logró sanar a unos cuantos, dice nada más, a muy pocos enfermos logró sanar, pero no fue porque él no podía hacerlo, sino porque fue porque la incredulidad de las personas no hizo que Jesús hiciera los milagros. Eso fue lo que pasó. No logró hacer tantos milagros, ¿por qué razón? Por la incredulidad de las personas. Ahora, las personas estaban viendo cómo actuaba Jesús, cómo caminaba Jesús, los milagros que hacía Jesús. Estaban viendo todo este conglomerado de acciones que Jesús tenía y que apuntaban directamente a que Jesús era el Mesías. Pero ¿qué pasó? Ellos no creyeron a todo lo que estaba pasando. ¿Por qué razón? Y vamos a ver ciertas cosas. Número uno, algo que nos hace vulnerables a nosotros a vivir una vida de incredulidad. La número uno es codiciar el pecado. Eso es lo número uno. Y quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Lo que nosotros nos hace vivir una vida vulnerables a la incredulidad es que nosotros mismos codiciemos el pecado. Mire, nosotros mismos, yo como persona, yo como Marco Tulio Pineda, yo mismo soy responsable de los pecados que yo cometo. Yo no puedo estar culpando a los demás. Ay, es que yo caí en tentación porque tal persona me hizo tal cosa. No, o sea, cuando uno cae en pecado es porque uno mismo lo está buscando caer en el pecado. Yo decía ayer que en los pecados no confesados es que la mente que está vacía o la mente que está ociosa es la mente más propensa a pecar. Entonces nosotros cuando estamos sin hacer nada, estamos maquinando cómo pecar. Y no es que alguien me tiente, es que el diablo me tentó. No, usted de su misma concupiscencia hizo caer usted mismo en pecado. Le leo acá algo muy importante acerca de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Deseo de bienes materiales o terrenales, en especial un deseo sexual desordenado. Eso es la concupiscencia. Deseo de bienes materiales. ¿Ha visto otras personas que, es que yo peleo por mis cosas, son egoístas, son personas que quieren solo para mí, y para adentro, como el asadón dicen, ¿verdad? Como el asadón, solo para mí, solo para mí, solo para mí, solo para adentro. Esa es una concupiscencia, deseo de bienes materiales o terrenales. En especial deseo sexual desordenado. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí Santiago 1:14 nos enseñaba. Y nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, el diablo lo va a tentar a usted no porque usted sea débil, sino porque en su vida hay deseos desenfrenados dentro de usted que lo hacen llevar a pecar. La tentación está ahí. Pero mire, cuando yo estoy pensando cosas erróneas, es ahí donde la concupiscencia se va incrementando. Por eso, por esa razón, el alcohólico es atraído hacia una botella de alcohol. ¿Por qué razón? Porque tiene el deseo dentro de él mismo. Por eso el que fuma mucho es que no puede dejar de fumar. ¿Por qué? Porque tiene el deseo dentro de sí de estar fumando. Aquel persona que es adúltera, que vive una vida de deseo sexual desenfrenado, o que fornica, o el fornicario, no es que no lo puedan dejar, no, hay que dejar esos pecados, pero es porque dentro de nosotros mismos tenemos ese deseo desenfrenado para pecar. Eso se llama concupiscencia. Si nosotros no corremos hacia el pecado, vamos a ir a una vida de santidad, pero muchas veces corremos hacia el pecado. ¿Por qué razón? Porque en nosotros hay ese deseo de pecar. Estamos pensando en el pecado. El pecado, al final de cuentas, a la carne le agrada, pero al espíritu de nada le sirve el pecado. Entonces, la persona que vive en concupiscencia se va acomodando a vivir en pecado. Tal vez va a la iglesia, aplaude, glorifica a Dios y hace muchas cosas, pero dentro de sí mismo vive una vida de pecado. ¿Por qué? Porque no se ha apartado del pecado. Cree en Dios, pero no le cree a Dios. Segunda
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Dice acá, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Oyó bien esto? Le leo otra vez. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Porque como viven una vida de pecado desenfrenado, ya no creen en la verdad, sino que van a creer en la mentira. Por eso es que muchas personas que se apartan del evangelio, porque como hay mucho pecado dentro de su vida, el pecado lo que hace es traer incredulidad a su vida y ya no creen más a Dios, sino que están orientados nada más a vivir una vida de pecado. Y es peligroso vivir una vida de pecado, porque el pecado me va a llevar a una vida desenfrenada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces somos vulnerables nosotros a vivir incredulidad. ¿Por qué razón? Número uno, por codiciar el pecado. La misma concupiscencia de nosotros nos hace atraer nuestras vidas a seguir pecando. Y ese pecado no nos va a dejar a nosotros atraer las bendiciones de Dios a nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante lo que leíamos ayer de Hebreos. Sin la santidad nadie verá a Dios. Número 2. ¿Por cuál somos vulnerables nosotros a la incredulidad? Es por los intereses propios. Nosotros como personas vivimos en una vida carnal. Y mucha gente hoy vive la vida tan agitada, tan acelerada. ¿Por qué? Porque están pensando nada más en qué obtienen para sí mismos, en el bienestar propio nada más que el bienestar común. Lo que andan buscando es enriquecerse para sí mismos, no para ayudar a otros, sino para ellos mismos. Y los intereses propios son los que nos hacen a nosotros vulnerables a la incredulidad, a que vivamos incredulidad. ¿Por qué razón? Porque cuando yo busco satisfacer mis propios deseos, no me pongo a poder pensar y analizar qué es lo que yo puedo hacer para Dios. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia cuando Jesús le dice a aquel joven rico. El joven rico quería servir a Dios. Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar el reino de los cielos? Jesús le dijo los requisitos anteriores. Él dijo, yo todo con eso he cumplido. Obedezco a mis padres, leo la Biblia, leo la ley, cumplo la ley. Y cumplía con los requisitos. Y Jesús le dijo, ok, si cumples con todos los requisitos, deja todo. Porque sabía que era una persona que era rica, que tenía mucho dinero en ese momento. Le dijo, ok, deja todo y sígueme. Y ahí le tocó cabal el punto exacto de muchas personas hoy en la tierra. Las riquezas y el interés propio es lo que nos hace a nosotros alejarnos de la voluntad de Dios. Porque este joven rico no logró dejar sus riquezas por seguir a Jesús. Y eso es lo que mucha gente hoy lo lleva a la incredulidad, porque andan buscando ya enriquecerse a sí mismos a través de trabajar más horas extras, a través de invertir más en el negocio, de trabajar más horas en el negocio, de hacer esto, hacer lo otro, para que mi negocio crezca, para que mis finanzas crezcan. Y lo último que hacen es ir a la iglesia, es orar, es leer la palabra. Entonces eso es lo que lo lleva a la incredulidad. Ya no le creen a Dios, sino que le creen al Señor dinero. Es que necesito que hacer mi casa más bonita, es que necesito comprar el carro último modelo, es que necesito tener el último teléfono, de la última tecnología, el último teléfono, necesito tener todo lo mejor. Y para eso tengo que tener mucho dinero, y para tener mucho dinero tengo que trabajar, tengo que esforzarme. Y no está mal trabajar, no está mal que cuides tu negocio. Yo lo he enseñado en la iglesia. No está mal que usted se enfoque en trabajar bien, en hacer su negocio que crezca. Está bien que usted haga eso, pero cuando eso se vuelve a su Dios, ahí entra la incredulidad a su vida. No descuide su vida espiritual por cuidar su vida material. Porque al final de cuentas todo esto se va a quedar. Usted no va a llevar absolutamente nada al cielo. Usted no va a llevar ropa, no va a llevar carro, no va a llevar nada. Solo venimos y solo nos vamos. Entonces muchas veces la gente tiene incredulidad en su vida. ¿Por qué razón? Porque anda enfocados en sus intereses propios. Hay egoísmo, hay orgullo. Y Dios nos mandó a ser personas generosas en esta tierra. Cuando usted tiene una vida de generosidad ante Dios, usted está creyéndole a Dios. Porque usted se despoja de sus bienes materiales por apoderarse de los bienes espirituales.
Ayer les decía yo que la palabra del Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, cuando yo logro entrar al conocimiento de que dándole al Señor todo lo que tengo, yo recibo de Él todas sus bendiciones, entonces yo estoy viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, yo no vivo una vida egoísta, sino que vivo una vida enfocada en obedecer lo que Dios dice. Pero cuando hay incredulidad en mi vida, yo busco el bienestar propio nada más, para mí, para mí, para mí, no busco el bienestar de los demás. Entonces fue el número 2. Número 3, el engaño. El engaño. Las personas que viven una vida de engañosas, por ejemplo, las personas que todo el tiempo andan asaltando, las personas que viven de la mafia o que viven de hacer fraudes, esas personas hay que tener mucho cuidado con ellas, porque hoy en día el fraude es demasiado claro, que como lo vivimos hoy en Guatemala. Hay muchas extorsiones y la gente le gusta vivir en ese mover de ese fraude. ¿Por qué razón? Porque a través de hacer fraudes, a través de hacer estas cosas malas, ellos han visto un camino por el cual obtener dinero de la forma más rápida. Sin esforzarse, sin trabajar, sin sudar, ellos han buscado esta forma y han encontrado la forma de hacer dinero sin esforzarse demasiado. Y esa es una vida de vivir en engaño. Mire lo que pasó con Adán y Eva. A Adán y a Eva Dios le dio una orden de que no comieran del árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás en ese momento? Engañó a la mujer, a Eva, para que ella creyera que lo que estaba en el árbol era mucho mejor de lo que Dios tenía para su vida. Y ese es el engaño. Satanás siempre te va a dar cosas a ti que parecen que son mejores para tu vida, pero al final de cuentas lo que trae es muerte y destrucción. Y eso es muy peligroso. Porque nosotros, si no tuvimos una vida de engaño, estamos viendo en contra de la voluntad de Dios. Y el número 4, que nos hace ser vulnerables a nosotros a vivir una vida de incredulidad, son las amistades no cristianas. ¿De qué personajes yo me estoy rodeando? ¿De qué personas me estoy rodeando? ¿Cuáles son mis amigos? Hermano, cuando usted no me puede decir, es que yo con ellos yo me siento bien, de alguna u otra manera lo van a inducir a hacer las cosas mal. Perdóneme que le diga esto, pero lo van a inducir a pecar de otra forma. No es que solo voy a jugar fútbol con ellos, o que solamente voy a hacer esto con ellos, o a pasar un momento con ellos. De alguna manera, si no son cristianos, si no son hijos de Dios, si no son temerosos de Dios, lo van a inducir a hacer el mal de una u otra manera. Máximo si usted no es fuerte en Dios. Hay que tener mucho cuidado en nuestras amistades, de qué personas yo me estoy rodeando. Yo tampoco le estoy diciendo que deje de tener amigos, no, en ningún momento. Tenga sus amistades, pero no se rodee mucho tiempo con ellas. Y si usted es fuerte en el Señor, predíquele la palabra del Señor, predíqueles el evangelio en el cual usted está creyendo. Hay que tener mucho cuidado. Las amistades lo van a llevar, lo van a inducir, le van a endulzar el oído, de tal forma que usted va a ser guiado a hacer las cosas mal. Entonces somos vulnerables nosotros a través de estas 4 cosas. 4 cosas que nosotros somos vulnerables con respecto a nuestras vidas. Codiciar, el pecado, la concupiscencia, los intereses propios, el egoísmo, el engaño y por último las amistades no cristianas. ¿Qué es lo que hace la incredulidad a tu vida como hijo de Dios? Lo que hace la incredulidad es, número 1, debilita el poder de los obreros de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, cuando hay incredulidad en tu vida, no vas a poder alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. No vas a poder actuar en fe, no vas a poder vivir en fe. Mateo capítulo 17, versos 19 y 20. Mateo capítulo 17, versos 19 y 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, el punto número 1, lo que hace la incredulidad en tu vida. Entonces, lo que hace la incredulidad en tu vida es que debilita
el poder de los hijos de Dios. Tú como hijo de Dios, cuando no tienes fe y hay incredulidad en tu vida, eso te va a debilitar. Porque vas a estar pidiendo, pidiendo y pidiendo y nada va a suceder. Ellos estaban orando por los endemoniados y por los enfermos y nada pasaba. Los discípulos no pasó nada. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían falta de fe. Y cuando hay falta de fe, hay incredulidad, hay duda, hay temor. Entonces ellos no pudieron hacer esto, no pudieron recibir o actuar en lo que Jesús les había enseñado. ¿Por qué razón? Porque tenían incredulidad en su vida. Mateo capítulo 9, verso 29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuando hay fe en nosotros y hay fuerte, todo lo que nosotros pidamos se nos va a hacer. Cuando hay fe en nosotros, no importa lo que nosotros pidamos, lo vamos a obtener. Cuando hay fe, porque la fe te va a llevar a pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus deseos carnales, no conforme a tu voluntad, sino que lo que hace la fe es que te va a mover a pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios y tienes fe, tú vas a obtener todo lo que pidas, porque sabes que estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y es importante saber esto, es importante conocer esto, que nosotros cuando tenemos fe, como decía en Mateo 17, todo lo que pediríamos al Padre, lo vamos a obtener. Y lo más importante está en 1 de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vence a este mundo? Es tu fe. Cuando tú tienes fe, nada es imposible para ti. Porque tu fe vence al mundo. Entonces, nosotros debemos entender esto. Que cuando tú eres nacido de Dios, tú que has nacido de Dios, vas a vencer al mundo a través de tu fe. Tu fe es la que va a vencer a este mundo, porque tu fe se va a fortalecer en lo que Dios está diciendo, en la palabra de Dios, en lo que está establecido por Dios. Cuando yo tengo fe, yo estoy creyendo a lo que Dios ha dicho, no estoy creyendo a lo que yo creo. No estoy creyendo nada más en mi propia voluntad, estoy creyendo en la voluntad de Dios. Cuando yo tengo fe en verdad, yo puedo vencer al mundo. Entonces, número 1, lo que hace la incredulidad, debilita el poder de los obreros. Número 2, impide la obra de Cristo. En nuestra cita clave de Marcos capítulo 6, 5 al 6, vimos ahí de que Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había en ellos. Jesús se asombró que había incredulidad en ellos. Y dice ahí que no pudo sanar a muchos. Regresemos, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, 5 y 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahí no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Entonces, número 2, lo que hace la incredulidad en nosotros es que impide la obra de Dios en tu vida. Te puedes estar matando pidiéndole a Dios un montón de cosas, pero si hay incredulidad en tu vida y no hay fe en tu vida, la obra de Dios no se va a poder realizar. Número 3. Lo que hace la incredulidad es que impide que los hombres entren en el reino de Dios. Hebreos capítulo 3, verso 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Está hablando anteriormente de los israelitas que salieron de Egipto, pero no pudieron entrar a la tierra prometida porque Dios se mantuvo enojado con ellos por 40 años, por la desobediencia y por la incredulidad de ellos. Ellos tuvieron que caminar 40 años en el desierto. ¿Y eso qué pasó? Eso pasó ¿por qué? Porque ellos vivían una vida de incredulidad, no creyeron lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios podía hacer. Porque la Biblia me dice que de Egipto, la tierra prometida, caminando era de 11 días y ellos se duraron 40 años. Y eso sucedió ¿por qué? Por la incredulidad, porque Dios estaba enojado con ellos por la incredulidad que ellos estaban teniendo. Entonces, la incredulidad en mi vida lo que va a hacer es que no va a permitir que yo entre en el reino de Dios. Y no solamente hablemos del reino de Dios allá arriba en el cielo, porque ya es el reino de Dios, pero Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es que nosotros vivamos una vida de bendiciones delante de Él. Que usemos. El reino de los cielos no es comida y bebida, sino gozo, paz y amor en Cristo Jesús.
Entonces yo puedo vivir en amor, en paz, en gozo aquí en la tierra. Entonces cuando yo no vivo así es porque no estoy entrando en el reino de los cielos, entrando en el reino de Dios. No vivo una vida de verdaderamente como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en mi vida. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Ten mucho cuidado. Cuando hay incredulidad en tu vida, podemos ser condenados por la incredulidad que tenemos nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con la incredulidad en nuestras vidas. Apartemos de la incredulidad. Quitemos la incredulidad, porque la incredulidad lo que hace en nosotros es, número uno, va a debilitar el poder de los obreros de Dios, de los hijos de Dios. Número dos, impide la obra de Cristo. Y número tres, impide que los hombres o que nosotros entremos en el reino de Dios. Eso es lo que hace la incredulidad. Y estos 5 días con hoy, hemos visto estos 5 enemigos de la fe, que lo que impiden es que tú entres al gozo verdadero de ser un hijo de Dios. Eso es lo que hacen estos 5 enemigos de la fe. Impedir que tú disfrutes de caminar en la voluntad de Dios. Porque hay muchos cristianos que se alejan de Dios porque no han aprendido a caminar en la voluntad de Dios, o porque se desesperaron, porque querían algo y se desesperaron y se apartaron de Dios. Pero yo debo mantenerme en mi fe en lo que yo estoy creyendo a Dios. Debo mantener mi fe, mi fortaleza en lo que yo estoy pidiéndole a Dios, en lo que ahora estoy yo creyéndole a Dios. No debo titubear en que sí, que no, debo mantener mi fe. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo nosotros durante estos 5 días vimos los enemigos de la fe? Y cómo yo fortalezco mi fe, lo dije varias veces dentro de esta semana. Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a vencer a todos esos enemigos de la fe? Es a través de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a mi vida? ¿En qué estás tú siendo enseñado? ¿Qué estás aprendiendo? Durante esta pandemia, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado y te ha hablado a tu vida? ¿Has leído la Biblia? ¿Qué has hecho durante esta pandemia para fortalecer tu vida espiritual? Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo decir tengo fe si nunca he abierto la Biblia para leerla y escucharla. Debo de tener yo muy en cuenta de que si yo tengo fe es porque mi vida está tomada de la palabra de Dios y camino sobre la palabra de Dios. Ahí tengo yo fe, ahí se fortalece mi fe. Pero si estoy escuchando las noticias de lo que dice la gente, estoy escuchando las noticias de la pandemia, estoy escuchando cosas contrarias, negativas, gente quejándose, gente hablando cosas malas, es en lo que yo voy a creer entonces. Porque entonces tu fe va a ser una fe negativa. Lo que tú escuchas es lo que va a fortalecer tu fe. Si escuchas con cosas contrarias, vas a crecer en incredulidad en contra de Dios. Y termino con esta cita. Termino con esto. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. 2 cosas importantes de Hebreos 11:1, hablando de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Estar uno certero esperando en algo. ¿Qué estás pidiéndole tú a Dios? ¿Estás pidiendo por un milagro? ¿Estás pidiendo por sanidad? ¿Estás pidiendo por libertad de deudas? ¿Estás pidiendo por un trabajo? ¿Estás pidiendo por un negocio? ¿Por una casa? ¿Por un carro? No sé lo que estás pidiendo tú a Dios. Pero lo que estés pidiendo a Dios, mantente enfocado en lo que estás pidiendo. No titubees en ningún momento, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Estar certero uno de lo que estoy esperando. Porque si me mantengo a pensar nada más, hasta ver hasta cuándo Dios me va a oír a mí con lo que le estoy pidiendo, entonces ahí no estás teniendo certeza. La certeza es decir, yo estoy seguro de que Dios me va a bendecir y lo que va a venir es grande. Y yo estoy pidiendo a Dios por esto y yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Y mantente certero en eso. Y número 2,
La convicción de lo que no se ve. Lo que estás pidiendo no lo tienes ahorita, pero mantente convencido en ti mismo, convéncete de que eso va a venir. Eso es fe. Y los enemigos lo que quieren es alejarte de eso. Alejarte de la certeza de lo que esperas y alejarte de la convicción de lo que no se ve. Eso van a ser los enemigos de la fe. Alejarte de esas dos cosas. Alejarte de la certeza de lo que estás esperando y alejarte de la convicción de lo que no estás viendo. Porque cuando tú estás esperando en algo, hay muchos pensamientos que vienen a tu vida, pero si tu fe se mantiene firme en lo que estás pidiendo, no te vas a mover, aunque la gente diga que no, aunque la gente diga tú no puedes, no eres capaz, aunque la gente te esté insultando, te esté hablando cosas contrarias en contra de tu vida, mantente firme. Porque eso quieren estos 5 enemigos de la fe: la duda, el temor, la falta de perdón, la falta de confesión de pecados y la incredulidad. Estas 5 cosas lo que van a hacer es alejarte de la certeza y de la convicción que tú tengas. Vamos a orar. Ore conmigo. Señor, te doy gracias por estos 5 días de palabra que hemos tenido, Señor. Gracias porque hemos aprendido estos enemigos de la fe, que lo que quieren es apartarnos de tu voluntad, apartarnos de recibir las bendiciones de ti, Señor. Yo hoy declaro, Señor, que en el nombre de Jesús son derribados estos enemigos de la fe. Y declaramos, Señor, que ahora ponemos nuestros oídos y nuestra mente, Señor, y nuestro corazón a la palabra del Señor. Queremos fortalecer nuestra fe a través de escuchar tu palabra, Señor. Enséñanos cada día a poder entrar en intimidad contigo, amarte y a poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a leer tu palabra, a escudriñar tu palabra, a escuchar tu palabra. No permitas que nos divaguemos en cosas contrarias. No permitas que pasemos el tiempo en cosas que no son edificantes a nuestras vidas. Permítenos, Señor, que pasemos el tiempo edificando nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe a través de escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Que la fe de mis hermanos se incremente a través de escuchar estos mensajes que hemos hablado durante esas 3 semanas ya, Señor, a través de las prédicas del pastor Sergio, a través de las prédicas del apóstol Hugo, a través de las prédicas que yo di esta semana, Señor. Declaramos, Señor, que su fe se fortalece en ellos en el nombre de Jesús. Que a través de esa palabra, Señor, que ellos han escuchado, su fe se fortalezca y que en medio de esta pandemia, Señor, su fe no decaiga en el nombre de Jesús, que su fe nunca muera en ellos, Padre, sino que en medio de esta pandemia se fortalezca en su fe, que no escuchen noticias contrarias, sino que te escuchen a ti por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Señor, si ellos están pidiendo milagros, Señor, me pongo en unidad con su fe ahora, creyendo por esos milagros que ellos están pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú vas a proveer, Señor, todo lo necesario para sus vidas en el nombre de Jesús. Los bendigo grandemente, Padre. Bendigo a mis hermanos que me están viendo a través de las redes sociales hoy en el nombre de Jesús y declaro bendición sobrenatural sobre ellos siempre, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, siempre en el nombre de Jesús. Gracias por estos 5 días. Gracias por estas 3 semanas y gracias por las semanas que todavía faltan y que han de venir, Señor, y que vamos a seguir predicando tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Te bendigo, hermano y hermana. Y le recuerdo que la siguiente semana viene la oración es fuente de poder. Así que está atento a las predicaciones, a nuestro canal de YouTube, a nuestra página del Facebook, que ahí están saliendo cuando estamos subiendo estas predicaciones para que tú sigas siendo edificado en la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Les amamos mucho.